Bueno, buen día chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Tomás Gali Correa, soy residente acá del Servicio de Clínica Médica de San Justo y hoy vamos a hacer una clase, vamos a hablar más que nada de exacerbación de POC, las actualizaciones. Primero igual hay que hacer hincapié un poco en... Ahí va. Repasamos rápidamente conceptos básicos, la idea de esta clase no es justamente y lo que ya conocemos, sino nombrar algunos que otros novedades o cosas que se están estudiando que cambian un poco el manejo de este cuadro. Recordar simplemente, el EPOC caracterizamos por disnea, tos y producción de esputo y se confirma por espirometría. Esos son los pacientes que vamos a nombrar como EPOC y exacerbación cuando sus síntomas habituales empeoran en los últimos 14 días. Ese sí es un diagnóstico clínico, no espirométrico, no hace falta ningún otro estudio complementario para especificarlo, sí después vamos a ver que para diferenciar esta condición de otras, pero es muy importante que abarquemos bien la anamnesis del examen físico, preguntando por los síntomas habituales y hace cuánto los nota peor, la disnea, si es más o menos de lo habitual, podemos usar las escalas visuales, del 1 al 10, qué disnea tenía antes, cuál tiene ahora, el esputo también se ha aumentado en cantidad, la tos, y no olvidar que los pacientes con requerimiento de oxígeno nos ayuda un poco más ese dato porque podemos preguntar si aumentó el requerimiento en los últimos días, y al examen físico un poco de lo que siempre buscamos en los cuadros respiratorios, la frecuencia, mecánica, músculos accesorios y el esputo, características y algunos otros datos que nos ayudan como taquicardia, palpitaciones, etc. Partiendo de eso, también quiero recalcar antes de ver algunas cosas nuevas que siempre es importante saber diferenciar o pensar en algunos confundidores o factores concomitantes de la exacerbación del EPOC, que ahí se describen algunos. Más de una vez habremos visto un paciente que no es que tiene neumonía o exacerbación, sino que tiene ambas cosas juntas, una cosa desencadena a la otra y se van empeorando en círculo, digamos, un círculo vicioso, pero también un TEP, siempre empezar en falla cardíaca, algún más raro, pero neumotórax, derrames, y en base a eso vamos a hacer el abordaje inicial también, porque tenemos que no simplemente darnos, si bien la clínica nos ayuda a diagnosticar la exacerbación, sí necesitamos algunos estudios complementarios para descartar otras condiciones. Eso es más de lo que hemos visto siempre, no ha cambiado mucho respecto, las guías nuevas respecto a las viejas, y siempre el abordaje inicial, un laboratorio, una radiografía de tórax, algún electrocardiograma, si sospechamos si hay cierto dolor, troponinas, pero eso es más o menos del manejo habitual. Después, hoy en día se clasifica la EPOC, la exacerbación, según la severidad. Esto es importante porque la verdad es que no, como verán, miren, la leve, por ejemplo, se diagnostica con una disnea menos de 5, como en la escala visual analógica, es decir, es algo totalmente subjetivo. Una frecuencia respiratoria menos de 24, cardíaca menos de 95, saturación más o igual a 92, y una proteína C reactiva menos de 10, que dábamos a hablar de eso. Pero como ven, todos los factores, digamos, que nos ayudan a clasificar la severidad de la exacerbación no son tan específicos. Son factores que pueden estar alterados por muchísimas otras condiciones, cosas de base del paciente. Entonces, es muy difícil cuando hablamos de exacerbación definir qué conducta vamos a tomar en base a esta clasificación, que igualmente es la única que tenemos, es la de Round Proposal, y es la única que nosotros estamos manejando ahora, pero ahí vamos a hablar un poco de qué se está haciendo para tratar de hacer de esto algo más específico y que nos pueda dividir las aguas de una manera más confiable. Como ven en la moderada, un poco de lo mismo de antes, ahí hablamos de la PCR, valor de laboratorio, que si vemos es el único parámetro, digamos, objetivo, si podemos decirlo así, que tenemos de laboratorio o de hallazgos que no tienen que ver con la clínica, y ahí sí entran los gases arteriales, que eso sí ya es conocido, sabemos que nos ayudan, y severa, ya cuando hablamos frecuencia respiratoria, cardíaca, saturación, todo lo que vimos, y los gases arteriales que muestran una acidosis, un hipercambio. Eso sí nos va a dividir un poco las aguas para ver si tratamos por ambulatorio o en hospitalización. En general las leves se tratan por ambulatorio, moderadas, severas son las que nosotros solemos ver acá en internación porque son las que en general llegan al hospital. Un poco de la fisiopatología y un poco de las causas principales de exacerbación, en general las infecciosas, también contaminantes, todo lo que genera inflamación de la vía aérea pequeña, toda la fisiopatología que conocemos da el EPOC, con aumento de la proteína C reactiva, la cual va a ser importante porque sobre eso es sobre lo que se está trabajando últimamente. Como les dije, muchos de los parámetros son ambiguos, son poco específicos, poco sensibles, entonces se está buscando algún parámetro puntual de afectación pulmonar para ver si podemos
tomar eso de laboratorio, imágenes, lo que sea, para guiar un poco de manera más objetiva o más específica el tratamiento, saber si lo vamos a internar, si no, si es más severo o menos severo. Entre toda esta búsqueda que se está estudiando hace muchos años, acá justo queríamos mostrar algunos de los últimos estudios que se han hecho, si bien son de hace 5 o 6 años, todavía no han encontrado ningún otro parámetro que nos ayude tanto como la PCR para dividir las aguas en el tratamiento que vamos a ver después. La verdad es que igual sigue sin ser un parámetro específico de pulmón. Se intentó igual con procalcitonina y otros que no arrojaron resultados que nos marquen una diferencia entre la gente. No podemos basar la terapia, digamos, en los valores de procalcitonina u otros parámetros. Sí se ha mostrado que cuando hablamos de PCR sí nos cambia un poco la conducta. Estos, más que nada a la hora de prescribir antibióticos, que lo vamos a ver más adelante, pero a grosso modo son estudios doble ciego, randomizados, controlados, que a un grupo le daban tratamiento antibiótico según los estándares típicos de las GOLD, las guías que se siguen en todo el mundo casi para el tratamiento de POC, y algunos era tratamiento guiado por la proteína C reactiva, que se mostró que al final el outcome era que tanto el grupo que recibía antibióticos sin tener en cuenta los valores de PCR y los que lo recibían, si tenían un valor más de 10 o 50, hay distintos estudios, todavía no se define bien el número, tenían un outcome parecido, es decir, simplemente con la PCR podíamos disminuir muchísimo el uso de antibióticos, que hoy en día es un problema cada vez más grande. Eso para tener en cuenta después. Bueno, criterios de internación, estos no han cambiado mucho, enorme el esquema, pero se puede reducir más que nada si vemos que hay una insuficiencia respiratoria aguda, si no, acidosis, buscamos la acidosis, buscamos la hipercapnia, los signos vitales siempre importantísimo. Y bueno, desencadenante, disfunción por disneo, requerimiento de oxígeno, todo eso son en general los criterios de internación. No ha cambiado mucho, por eso esto pasamos más rápido. Y acá sí, esta es la parte quizás más importante, que más está en actualización, que es el tratamiento. 5 pilares, siempre broncodilatadores, a veces corticoides, a veces antibióticos, oxigenoterapia, depende si el paciente desatura o vemos su mecánica, eso ya es más juicio clínico, eso no ha cambiado mucho, y siempre el manejo de las condiciones concomitantes. Como dijimos más temprano, si un paciente puede presentar una neumonía, puede y una exacerbación del EPOC al mismo tiempo. Una puede haber sido causa de la otra y siempre hay que tener en cuenta que hay que solucionar, o una ICC, por ejemplo, y una exacerbación, hay que tratar las dos condiciones para mejorar el cuadro en general. Dentro de las recomendaciones, acá lo ven, esto es sacado de las guías GOLD, que en cuanto del 2024 al 2025, mucho de este aspecto no ha cambiado, la verdad. Sí sabemos que siguen siendo las guías básicas, las guías que la mayoría usamos como parámetro para tratar este cuadro. Dentro de los broncodilatadores, los de acción corta. Eso ya está demostrado hace mucho tiempo, tiene una evidencia C, pero siempre se usan los de acción corta, los beta-agonistas, pueden usarse también los anticolinérgicos, pero ese es el pilar de los broncodilatadores de la exacerbación. Los LAMA, los LAVA se usan si el paciente los venía usando, pero por sí solos los estudios no han demostrado que, o sea, iniciarlos durante la exacerbación no ha demostrado mejoría ni disminución del tiempo de internación, mejoría sintomática, ni nada que nos apoye empezarlos en la exacerbación. Sí, inmediatamente después, pero no durante el cuadro agudo. Los corticoides sistémicos, eso hace mucho se sabe que ayudan, mejoran la oxigenación, disminuyen la inflamación y ayudan con el cuadro en general. Oral o endovenoso es lo mismo y siempre menos de 5 días, pero sobre eso sí se ha seguido estudiando porque hace mucho vemos que sirven, pero ahora lo que estamos viendo es que quizá hay un exceso de uso, un sobreuso de corticoides y se están buscando maneras de optimizar, digamos, no darle corticoides a todo el mundo, sino ver en qué casos efectivamente no funciona y en qué casos quizá no es necesario. De eso habla este estudio y muchos otros que han buscado que como parámetro inicial pareciera que el recuento, el porcentaje de recuento de los eosinófilos nos pueden servir como divisor a la hora de decir a quién le damos corticoides y a quién no. Todavía hay estudios que dicen que sí, hay otros que no muestran evidencia que sea favorable, digamos, ninguno ha mostrado que no se recomiende, por eso se está trabajando sobre eso, pero sería interesante después ver si de esta manera se puede reducir el uso de corticoides, que no son inocuos, por supuesto. Después el tema de los antibióticos, también no todos tienen que recibir antibióticos.
pero en caso de hacerlo, siempre se trata que sean ciclos cortos, de 5 a 7 días, y esa es otra cosa que también vemos en el tratamiento de las exacerbaciones del EPOC. Siempre o casi siempre damos antibióticos de, digamos, sin tener en cuenta si el paciente realmente lo necesita o no. A veces es evidente, no digo acá, digo en general, pero por ambulatorio, por ejemplo, muchos pacientes se van con antibiótico y no siempre es necesario. Hoy en día todavía el tema del antibiótico se recomienda que uno vea la clínica y aunque parezca que no, por ahora los cambios en el esputo, si es más purulento o no, siguen siendo uno de los parámetros más específicos y sensibles. No lo es, no es muy específico ni muy sensible, pero sigue siendo uno de los parámetros que nos guían a la hora de decir sí o sí antibióticos o se puede pensar. Como se imaginarán, es bastante vago el tema de decir si el esputo es más o menos purulento a la hora de indicar o no antibióticos, así que también se está buscando lo que habíamos hablado antes, el tema de la proteína C reactiva o algo más objetivo para poder dividir un poco las aguas, que de hecho muestra en estos dos estudios que pusimos acá, uno es por ambulatorio, eso sí, el otro sí es en hospitalización. Es diferente porque todo paciente que en general ingresa al hospital por una exacerbación del EPOC, estamos hablando de un cuadro moderado severo, así que en general sí se lleva algún ciclo de antibióticos, pero igualmente en los dos casos se demostró que teniendo en cuenta la proteína C reactiva, el uso más de 50 en uno, más de 10 en otro, podíamos disminuir el uso de antibióticos sin disminuyendo la cantidad de efectos adversos por los mismos y sin cambios en la estadía hospitalaria o en la duración de los síntomas y tampoco en, en las complicaciones, digamos, siempre que hablamos de POC moderado a severo. El tema del ambulatorio lo pusimos, pero es un poco más inespecífico quizá porque son pacientes que no es tan fácil de ver todos los días y tener un seguimiento de parámetros que sí controlamos en la hospitalización, pero igualmente se vio que reducen bastante, en nuestros estudios hasta que reduce del 77 al 47% el uso de antibióticos sin cambios en la evolución del paciente, lo cual sería importante tener en cuenta a la hora de indicar indiscriminadamente, porque hoy en día es un problema muy grande el tema de la resistencia y genera más resistencia. Después el tema de la ventilación, la oxigenoterapia, la verdad que en cuanto a eso mucho no ha cambiado. Siempre que un paciente no está complejo o no necesita alguna ventilación no invasiva o invasiva, siempre preferimos las cánulas, las máscaras, o bueno, bajo flujo, Venturi o alto flujo, pero con mucho cuidado y mucho control porque no conocemos si el paciente es o no retenedor, si puede ponerse hipercárnico, siempre tenemos que controlar el estado de conciencia y los valores de laboratorio. En caso de que el paciente requiera una ventilación, siempre se prefiere BNI, ventilación invasiva, siempre. Y se trata de reducir la ventilación invasiva solo a algunos casos puntuales, que son los que vemos acá. Si no lo tolera, si tiene un estatus postrespiratorio o un paro, disminución de la conciencia, por supuesto, una hipoxemia que amenace la vida de pacientes que no la toleran, y algunas otras causas, pero de eso no ha cambiado mucho. Las GOLD de este año hablan de lo mismo que se viene hablando hace ya más de 5 años. Después algo también muy discutido. Sí. Antes que se me pase. Primero me encanta el enfoque. Bueno, quería agregar un par de cositas que tienen que ver con... No, está. Será por el micrófono porque está grabando la... Perdón, disculpame. No, un poco con respecto al uso de los broncodilatadores de acción corta, vos bien dijiste que se puede utilizar salbutamol, se puede utilizar hiperatropio. Sepamos que un poco en la mediación de la EPOC generalmente tiene un gran tono colinérgico, con lo cual uno siempre trata de que no le falte el hiperatropio. Y hay otra cosa que tiene que ver con el perfil farmacológico de las drogas, que tiene que ver con el sinergismo farmacológico de usar las dos juntas que tiene mejor efecto que cada una por separado. ¿Sí? Por eso existe, por ejemplo, composiciones como el Conviven, que viene en ampollas para, ya sacaron la aerosol lamentablemente,
pero se puede nebulizar para el consultorio, viene con salbutamol, hiperatropio fisiológico, no hay que agregarle extra, el Salbutral AC, que es una marca de aerosol, que es la única que queda, que viene con hiperatropio y con salbutamol. Y vos lo podés utilizar en dosis de 2 PAF, lo podés repetir según necesidad, lo podés usar con seguridad 4 veces por día, y de hecho cuando estás en el momento agudo se lo das mucho más. Así que es un poco con los broncodilatadores de acción corta, los SAMA, que son short-acting muscarínicos, y los SABA. Excelente eso, lo usas mucho como rescatadores en los pacientes ambulatorios, en los que son EPOC, que a veces tienen disnea en algún momento del día, lo puedes utilizar también. Lo otro que tiene que ver con las exacerbaciones, hay un trabajo que se llama Eclipse, que es español, que siguieron a pacientes con exacerbaciones durante 3 años y vieron que existían como fenotipos bastante estables de los que son los que se exacerban habitualmente, se siguen exacerbando. Y los que no, no tanto. Si lo traducimos a la clínica y a los viejos libros, te hablaban del bronquítico crónico y el enfisematoso. Bueno, el bronquítico crónico generalmente es el tipo que más se te exacerba. Y hay muchos de los enfisematosos son bastante estables, que aunque tengan una mucho peor función pulmonar que un bronquítico, el tipo está como si nada y no se te exacerba. Entonces, eso está bueno identificarlo en tu consultorio para no darle un metro cuando el exacerbador frecuente empieza. Ahí lo tratás. Lo otro que dijiste que me encantó es el tema de los corticoides. Los corticoides es algo que se da generalmente cuando uno tiene una reagudización, tanto de asma y de EPOC, para que se vaya con el corticoide y cumpla esos 5 días de 40 miligramos o lo que fuera. Y también te sirve como parámetro de cuántas tandas recibió en el año de corticoides ese individuo. ¿Sí? Después lo vas a decir. No, está uno de los estudios que se tienen mucho en cuenta. Claro, ¿por qué? Porque si yo tengo que decidir, por ejemplo, en el tratamiento crónico, cruzar a un paciente de una doble terapia, que puede ser una broncodilatación dual con 2 broncodilatadores de larga acción, adrenérgico, colinérgico, que lo está usando, a una triple terapia que incluya los corticoides, este es un criterio. El que tenga más de 2 reagudizaciones moderadas en el año, moderadas son que haya recibido antibióticos, haya recibido corticoides o una internación. Eso ya te habilita a escalar el tratamiento, ¿sí? Y lo otro que tienen que tener en cuenta, que todos los corticoides que ustedes le dan a una persona suman. Y que es el corticoide que se toma con el antihistamínico porque está resfriado, es el que le aplicó el traumatólogo en la rodilla o en la espalda, es el que le dieron por una urticaria, todo eso suma. Y si vos le das mucho corticoide a la gente y al final del año tenés 1 gramo o más, 1 gramo o más en el año, ya tenés efectos sistémicos de ese corticoides y eso hay que también tenerlo en cuenta. Y con respecto al oxígeno, que es lo que dijiste, está bárbaro en agudo, menos de 90 saturación, yo ya le diría en una EPOC, está bien, lo podés corregir, pero si sospechás que es retenedor, hacele gases, porque eso te va, si empeora, a saber si lo puedes ventilar, cómo lo vas a ventilar y todo eso, ¿no? Al resto no le haría. Y el oxígeno, cuando se lo indicás, es para subirlo por arriba de 92, 93 de saturación. ¿Se puede con oxígeno? Sí. ¿Eso es oxígeno crónico domiciliario? No. Y ahí está el punto de corte. Si no dejas 6 meses a un tipo que no lo necesitaba, que fue por una reagudización, y bueno, nada, eso. ¿Sí? Y lo del estudio de Roma, el proposal, digamos, es un estudio que se los recomiendo porque te toma como un todo todo lo que tiene que ver con cómo viene el individuo desde el nacimiento y todas las exposiciones que tuvo y cómo te puede condicionar eso desde el punto de vista respiratorio a futuro. Es como cuando vieron, ahora que estamos todos con la Fórmula 1, están todos los cochecitos listos para alargar y tienen todas las mismas posibilidades, ¿no? Ahora, en la primera curva se la pegan 10, bueno, si vos en los primeros momentos de la vida tuviste exposición a gérmenes, fundamentalmente virus y bacterias, en la primera niñez y no tenés un mecanismo inmunológico adaptativo, vos podés ya quedar con una predisposición para desarrollar asma, con una predisposición que si después con el medio ambiente donde te toca crecer fumás o tenés exposición a humos y demás, podés hacer una EPOC. Eso está bueno porque es un fenotipo genético de exposición ambiental y ayuda un montón. Así que bueno. Bueno, también muy interesante el aporte por esa parte del manejo.
Y acá lo que queríamos comentar un poco, seguir con el tema de los antibióticos, es el tema del Pseudomonas, cuándo cubrir, cuándo no. Lo mismo ocurrió, tengo entendido, en un momento que se trataba de manera empírica a todos los pacientes con antipseudomónicos, y al final, paso rápido, vemos que muchísimos estudios retrospectivos que han tomado una cantidad enorme de pacientes de distintos lugares del mundo demuestran que no hay ningún tipo de evidencia en que mejore la estadía hospitalaria, mejore la sobrevida, ni que disminuya el tiempo disminuya la frecuencia de exacerbaciones, nada que muestre que el tratamiento empírico anti-pseudomonas esté recomendado en todos los pacientes. Por eso es importante siempre tener en cuenta estos factores de riesgo, colonización previa por supuesto, o rescate en algún esputo. Siempre está bueno pedir los esputos, aunque no siempre nos van a dar positivos, pero para que si bien lo empezamos a tratar en el momento, porque por ejemplo tiene otros factores de riesgo, igual tener después las marcas, digamos, de que tuvo un rescate en algún momento. EPOC severo, ese sí medido por espirometría, obviamente eso no lo vamos a hacer en la exacerbación, pero si es un paciente que quizás ya conocemos del ambulatorio y vemos que viene con alguna exacerbación y conocemos sus valores espirométricos, es importante cubrir también pseudomonas, bronquiectasias, ese factor de riesgo independiente del EPOC o no. Uso de antibióticos de amplio espectro en los últimos 3 meses, importante en los exacerbadores frecuentes también, o gente que quizás estuvo internada hace 1 mes y medio por una exacerbación y vuelve a quedar internada. Y el uso crónico de corticoides sistémicos, también importante y relevante en estos pacientes, que parte del manejo ambulatorio, no de la exacerbación, consta de usar corticoides, depende de en qué estadio está o cómo es su clínica. Bueno, un poco esto de lo que habíamos hablado en los estudios, no mejora los outcomes terapéuticos y pronósticos, y la recomendación en los antibióticos que usamos en caso de pseudomonas, siempre elegimos la levofloxa en general, después obviamente cada uno tiene su indicación específica. Un poco de lo que habíamos hablado, eso vendría a ser en realidad el manejo, las cosas nuevas del manejo. Después queríamos hablar un poco, para terminar, de lo que es el manejo post-exacerbación. Estos pacientes obviamente tienen que tener después un seguimiento al corto plazo, en 1 semana, 1 o 4 semanas, y después a las 12 o 16 semanas se tiene que reevaluar al paciente desde todos los aspectos. También, como decía el doctor, se tiene que reevaluar el tratamiento, se tiene que reevaluar el perfil, cuántas exacerbaciones viene teniendo en el año. Todo eso, manejo ambulatorio post-exacerbación. Y lo que se tienen que disminuir, por supuesto, también los factores de riesgo que desencadenan esa exacerbación, si vive en la casa con algún tabaquista y el paciente no lo es, si fuma, obviamente, contaminantes. Y lo que queríamos ver, hablar también un poco, nos damos un poco la atención, es el uso que se han encontrado nuevas variantes que tienen significancia en la cantidad de exacerbaciones que tienen los pacientes. Entre ellas nos llamó la atención la vitamina D, por ejemplo, porque es algo que cualquier persona en ambulatorio quizás no sabe o pasa de alto en pacientes con EPOC, y es la relación entre la vitamina D y la posibilidad, digamos, de la cantidad de exacerbaciones. Esto en realidad hay estudios a favor, hay estudios que no han demostrado su beneficio, pero se está hablando de el efecto inmunomodulador de la vitamina D y cómo en pacientes con valores bajos, menor de 25, suplementar esa vitamina D nos disminuiría la cantidad de exacerbaciones a futuro. Esto en pacientes EPOC. Es interesante, este es un metaanálisis que se tomó de, trials randomizados, que habla justamente de cómo los pacientes con valores menos de 25 se beneficiaban. Los más de 25 no se benefician, no cambia en absoluto la cantidad de exacerbaciones en la caminada, pero bueno, como para comentar esas pequeñas cosas que también se están haciendo en los consultorios o en ambulatorio, para pequeñas cosas que no conocíamos. Ya se sabe que fumar no es lo mejor y nos va a aumentar las exacerbaciones, pero pequeños valores que tienen también alguna implicancia en la frecuencia de exacerbaciones. ¿Por qué? Porque es importante, porque la exacerbación es de los peores, es el factor pronóstico más malo, digamos, del EPOC. Cada exacerbación puede disminuir la capacidad funcional del paciente, el paciente puede nunca volver a su capacidad previa a la exacerbación, y mientras es directamente proporcional la cantidad de exacerbaciones con el pronóstico del paciente, a corto, a largo plazo. Entonces, una vez que ya terminó, pasó el momento agudo, es muy importante tener en cuenta que tenemos que evitar que vuelva a ocurrir. Un poco de eso quería hablar, no tenemos mucho más. Era más o menos tocar algunos temas puntuales en los cuales se está tratando de modificar algunas cosas, o
seguir investigando, porque como ven, si bien tenemos muchas cosas ya estandarizadas, pautadas, la verdad es que se puede ser más específico todavía en el tratamiento de las reutilizaciones y así también mejorar y disminuir otros efectos adversos o cosas para mejorar en la práctica clínica diaria. Muchas gracias. Dale, algunos tips para... Bueno, un poco hoy por hoy hay un concepto que tiene que ver con si realmente no estamos llegando tarde con los tratamientos en la EPOC. Y eso tiene que ver muchas veces con lo que son las reagudizaciones no reportadas. Es decir, existen un montón de reagudizaciones que los pacientes tienen, que son cambios en mayor incremento de la disnea, o mayor incremento en la purulencia o en la cantidad de esputo que generan, y que ellos, por tolerancia umbral o porque se automedican, no te lo cuentan. Entonces te caen al consultorio y te enteraste que tal vez tuvieron una o dos reagudizaciones que pasaron como por debajo del umbral y desapercibidas. Se sabe que estas reagudizaciones no reportadas lo que hacen es enlentecer la llegada al diagnóstico correcto y al tratamiento oportuno. Y que cada reagudización no es gratis. ¿Por qué? Porque hay un capítulo enorme que ahora se está desarrollando pegadito a reagudizaciones de POC, que es mortalidad cardiovascular. Se sabe exactamente que al año de una reagudización de POC, los pacientes pueden tener hasta un 30% de infarto agudo de miocardio, de ACV, de arritmias y de aumento de la mortalidad. Eso, digamos, hay clases enteras de eso donde te muestran exactamente el por qué pueden hacer eventos cardiológicos. Tienen que ver con la hiperinsuflación, con el efecto mecánico sobre el retorno venoso cardíaco, tiene que ver con la disminución de la oxigenación, la disminución, digamos, de la oferta distal de oxígeno a tejidos y demás. Y todo lo que tiene que ver con la inflamación, que la inflamación tiene un correlato directo sobre lo que es el síndrome metabólico y sobre lo que es el desarrollo de eventos cardiológicos agudos. La mortalidad por EPOC es mayor que la mortalidad cardiovascular porque la propone de alguna manera. El otro tema que es interesante que todos tienen en el consultorio es un hemograma. Ustedes fíjense si sus pacientes con EPOC tienen 300 eosinófilos o más, ¿sí? Eso es un marcador de que hay un perfil T2, un perfil inflamatorio, alérgico, demás, que puede estar concomitantemente con el paciente. Son pacientes que tal vez eran asmáticos y fumaron, o que tienen un correlato de alergia y demás. Esos pacientes se benefician con la triple terapia inhalatoria, es decir, con los broncodilatador dual más el o budesonide o la, digamos, fluticasona, que traen estos dos compuestos que son los que tienen triple terapia. Y otro tema es que nosotros nos estamos recontraforzando por saber, por indicar fármacos y todos, pero sepan ustedes que de la cantidad de fármacos que ustedes indican, una porción ínfima le llega al pulmón del paciente. En parte porque muchos de nosotros no sabemos cómo usar los dispositivos. Por ende, no sabemos cómo explicárselo. Por ende, el paciente también, con sus problemas que puede tener, puede no entenderlo y no hacer bien la técnica. Y entonces, imagínense lo bueno que se deben ser estos productos para que algo le hagan al paciente, ¿no? Con lo cual, tenemos que trabajar sobre adherencia, sobre técnica inhalatoria, vamos a tener una clase seguramente, y sobre elección adecuada del dispositivo. El dispositivo no lo ponemos nosotros ponemos la droga, el dispositivo lo consensuamos con el paciente, a ver con qué paciente, el paciente con qué se considera que está más cómodo, si con un aerosol, si con un polvo seco, si con un disco, con qué. Y el otro tema también que es limitante es si el paciente es muy grave y tiene una baja pico inspiratorio, menos de 30 mililitros, tal vez no te pueda hacer una técnica buena. Entonces esos pacientes tenemos que buscar un dispositivo adecuado para poder darle el remedio. Si no, no va a andar. ¿Sí? Entonces, eso sepan que hay un porcentaje que oscila entre el 15 al 20% que no nos vamos a enterar cuál fue el motivo de la reagudización. Y por ende, no le vamos a dar antibióticos. Si nosotros tenemos, sabemos que no podemos hacerle panel viral, pero sabemos que hay un montón de virosis que generan todo esto. Y en parte, conociendo cómo se comporta nuestro paciente,
vamos a saber también cómo se reagudiza. Después del COVID, muchos pacientes quedaron con hiperreactividad y tos posinfecciosa, no solo a COVID, sino a todos los virus, y ustedes lo van a ver en la guardia. Tengo tos hace como 20 días y no se me pasa, no le den más a Semuca a nadie, por favor, que gastan plata al cohete. Denle corticoides inhalados, solo si quieren, denle budesonide solo, o en nebulizaciones, está el Nebu que viene que son 20 gotas con beneficio, se nebuliza 2-3 veces por día, o le dan un budesonide en aerosol, sin aerocámara, pero lo que mejor les va a hacer es desinflamar la vía aérea, porque la tos es consecuencia de esa inflamación. No le damos jarabe, ni le damos acemú, ni le damos nada de eso. Le damos corticoides y les aseguro que va a ir mucho mejor el tema de la tos posinfecciosa. Entonces, un poco ese sería algunos de los tips que uno maneja dentro de lo que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y para terminar, le digo, lo que mejor me va a mí con los pacientes es el ejercicio. El ejercicio, indicar ejercicio y rehabilitación, no cuando el tipo ya tiene un BEF de 40% del predictivo, sino cuando usted tiene una persona joven que le diagnosticaron que está desacondicionada físicamente, con sobrepeso, sedentario. Bueno, deja de fumar, nutricionista, ¿sí? Y ejercicio. Y si al revés es muy flaquito, muchas veces lo que hacemos es apoyo nutricional. Le damos, yo uso la lata de Ensure de 400 gramos porque es costo efectiva y lo usa como colación. ¿Saben por qué? Porque el costo energético para respirar de un paciente hiperinsuflado que está respirando en contra de una resistencia, porque el bronquio lo tiene cerrado y que encima no tiene mucha masa muscular, lo que come habitualmente se lo gasta respirando y va haciendo balances negativos progresivos y se va volviendo cada vez más flaquito. Entonces uno le da ese apoyo nutricional como una colación que puede ser a media mañana, a media tarde, y esas 600 calorías capaz que uno le arma, le ayudan para hacer la diferencia y que el tipo salga mejor. Entonces, esas son las cuestiones clínicas que van adheridas a estos tratamientos y que son fundamentales que las trabajen porque sacando las comorbilidades que vamos a tratar siempre, como para que más o menos tengan una idea de cómo salir con el paciente y que el paciente les ande bien. Si no, va a ser complicado. Así que, bueno, no sé. Tengo una pregunta. En el caso de, digamos, para algo que sea de manera rápida, que se realice de manera rápida para clasificar al paciente si se le inicia o no antibiótico, la escala esa todavía ustedes la utilizan o les parece que actualmente no está tan indicada como para definir el inicio de antibiótico en un paciente? Mira, acá te meto otro concepto más. No es lo mismo una EPOC sin o con enfermedad estructural pulmonar. Es decir, si el paciente me viene secuelado de tuberculosis o me viene con bronquiectasias, vos dijiste hoy que hay que pedir esputo y me parece brillante. Y no esputo cuando está enfermo, esputo cuando está sano. ¿Por qué? Porque yo quiero saber si está colonizado con algo. ¿Por qué? Porque eso a mí me va a predecir cuando se exacerbe si le tengo que dar antibiótico, más o menos teniendo una idea de cuál es la sensibilidad de los gérmenes. El tema del aumento del esputo y del cambio de coloración y todo, inicialmente habilitaría que uno le pueda poner antibiótico. El tema es que si yo quiero regularlo, vos lo que dijiste hoy es bárbaro porque si uno usa la PCR porque la tiene a disponibilidad, eso te ayuda a ahorrar antibióticos. La PCR, digamos, cuando te da, que ya ahorras antibióticos, es decir, se lo podés retirar directamente, ni siquiera bajar, se lo sacás. Y tengan en cuenta también que muchos de sus EPOC van a tener bronquiectasias. Hoy por hoy las bronquiectasias están a orden del día, hay muchísimo movimiento en artículos y en investigación. De hecho, hay scores de bronquiectasias que se sacan por tomografía y lo que se sabe es que uno puede utilizar también en pacientes que se te reagudizan por bronquiectasias infecciosas y te reagudizan la EPOC más de 2 veces por año, uno puede utilizar profilaxis antibiótica. ¿Con qué? Con macrólidos. ¿Con cuál? Con acitromicina. ¿Con qué dosis? Si leen norteamericano van a ver 500. No, nosotros usamos 250. Usamos 250 trisemanal, ¿sí? Pero si ustedes leen el artículo de New England donde salió esto así con bombos y platillos, esto tiene que ver con un efecto inmunomodulador de la acitromicina sobre el bronquio. No solamente un efecto, de tipo antibiótico.
y lean la parte de atrás de la primera hoja, porque van a ver ahí que yo tengo que, antes de darle en forma crónica a este paciente de estos, y más si tiene mediana edad o mayor, pídanle una biometría. Es un macrólido, le va a dar sordera. Fíjense el electrocardiograma. Esto prolonga el PR. Fíjense las transaminasas. No le podés dar si tiene más de transaminasa de 2x2. Y fíjense el esputo. Si tiene una micobacteria que no sea tuberculosa, una atípica, no se lo des tampoco. ¿Está? Entonces, con esa premisa, uno puede darle eso. Y después, ¿cuándo parar? Y es más complicado. ¿Por qué? Porque, digamos, yo lo que hago en la práctica no está escrito, por eso. Yo los dejo de marzo a noviembre, que pasen todo el invierno con la citro, en noviembre se lo suspendo, que esté todas las vacaciones, verano, todo, y me fijo. Si el paciente anduvo perfecto, capaz que el próximo marzo o fines de marzo empiezo. Si el clima es bueno y marzo está lindo y no hace frío, ya se lo dejo hoy y empiezo en abril. Hay gente que es digamos, tiene mucha enfermedad y entonces hay que dejársela completamente todo el año y no te queda otra. Y lo otro, tengan en cuenta que las bronquiectasias muchas veces y el enfisema tienen que ver con problemas genéticos. Si ustedes en el hospital, y no en cualquier hospital, tienen disponible el dosaje de alfa-1 antitripsina, ¿sí? Si tienen, lo piden, aunque sea una vez en la vida, de la historia de su EPOC, tiene que tener un dosaje de alfa-1 antitripsina. Porque si tiene un déficit, ustedes le pueden dar tratamiento de acuerdo al tipo de fenotipo que tenga ese déficit. Y eso es importante. Y muchas veces, ojo con los cirujanos de tórax, porque dicen, no, porque estas bronquiectasias están concentradas ahí y vamos a operarla y qué sé yo. Bueno, a mí me ha pasado con una colega que tiene ese problema, que me vino a ver, la querían operar y lo que le encontré fue un déficit de inmunoglobulinas, una inmunodeficiencia, ¿cómo se dice? Variable primaria, como un variable. Y le dije, no te operés, porque si te operás te van a sacar esto y te van a salir las bronquiectasias en otro lado. Y no, esa fue con acitromicina, fue con tratamiento, digamos, broncodilatador y demás, y anduvo bien. Entonces, un poco la idea es que somos clínicos, independientemente que después uno haga una especialidad, haga respiratorio o no, somos clínicos y eso, el paciente es clínico. Yo lo tengo que conocer de todos los lados clínicos y lo tengo que ir acomodando desde ahí, como para que yo trato la enfermedad, pero la enfermedad no es algo que está solo colgado en el espacio, está todo relacionado, ¿sí? Gracias.